empezar, vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, amado Dios, porque tú nos has permitido estar aquí en este momento, amado Dios, donde podemos adorar y bendecir tu nombre a través de la clase. Podemos, Señor, exaltarte, Señor, podemos conocerte y podemos, Padre, sentir tu presencia también, amado Dios. Queremos que en esta hora tú puedas darnos la provisión espiritual que necesita nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, amado Dios. Necesitamos la porción que viene de lo alto, lo que viene de ti, Señor, para nuestra vida, amado Dios, que nos puede dar el sustento espiritual. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, amado Dios. Gracias por tu palabra hermosa, amado Dios, que nos instruye, que nos edifica, que nos consuela, que nos llena, amado Dios, y que nos hace conocer la doctrina que tú has dejado. Gracias por tu palabra, amado Dios. Te rogamos que seas tú, Espíritu Santo, que pueda darnos la interpretación, darnos la revelación, darnos el conocimiento de tu palabra y que podamos ser edificados en esta hora. Gracias, Señor. Este tema del rapto, Padre, se encuentra muy bien expresado, Señor, específicamente en tu palabra, y queremos, Señor, hablar de ello conforme lo dice tu palabra, Padre. Quita todo pensamiento vano, quita todo aquello que nos estorbe, Señor, toda confusión, amado Dios. Quítalo de en medio de nosotros, bendito Dios, y que seas tú, Espíritu Santo, el que nos pueda guiar hacia toda verdad, ya que queremos no solamente conocer tu verdad, sino también practicarla. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Usa mis labios para adorarte, Padre. Quita toda palabra vana de mis labios, que siempre pueda adorar, Señor, tu nombre, aún a través de la clase, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios, porque tú nos permites estar aquí. Si hay un impedimento, Padre, en cada uno de mis hermanos, si tienen alguna necesidad, Padre, quita todo ese impedimento, Señor, y que mi hermano, mi hermana pueda escuchar muy bien la clase, amado Dios, y no solamente entenderla, sino que también ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Muy bien, vamos a ver si alguien tengo aquí esperando. Y vamos a dar inicio. Vamos en la página número 22 y estamos hablando de el rapto de la iglesia, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia, como algunos le llaman. Dijimos en la clase anterior que muchas personas no creen en el rapto porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Pero de hecho aparece la palabra arrebato, y no solamente una vez, sino que 18 veces en el Nuevo Testamento. Viene del griego arpazo, y esa palabra se usa 18 veces en el Nuevo Testamento. Muchos creerían que es una tontería el rapto, de que alguien se pueda ir, pero bíblicamente hemos visto que sí, hay personas que se han podido ir vivas, por decirlo así, a la presencia de Dios, como fue Enoc. Fue uno de los primeros, que dice la Biblia que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y así dice específicamente, no le estoy poniendo más, dice porque Dios desapareció porque Dios se lo llevó. Luego tenemos en la Biblia a Elías, también Elías, que fue arrebatado y fue llevado para con el Señor en un carro de fuego. Así lo describe Eliseo, que fue el testigo ocular que lo pudo ver. Dice que era un carro de fuego, y él pudo ver cuando fue tomado su Señor, porque Eliseo era siervo de Elías, o sea, era su sirviente, por decirlo así. En esos días se acostumbraba mucho eso. Y entonces fue arrebatado Elías en medio de Eliseo, o en medio de su pueblo Israel,
y el Señor se lo llevó. Y cuando la Biblia nos habla de un arrebato de la iglesia, para nosotros entonces ya no es extraño, ya no es raro, porque ya vimos que sucede, ha sucedido antes. Lo único diferente ahora es de que no nada más va a ser una persona, sino que va a ser toda la iglesia en general. Y este rapto o este arrebato o este traslado va a suceder porque viene el juicio de Dios y es necesario que la iglesia no pase por el juicio. La semana de Daniel, no vamos a entrar a ese tema ahora porque es un tema muy extenso, pero si usted ha escuchado, si usted sabe un poco de la profecía de la semana 70 de Daniel, Daniel especifica que la iglesia está en la semana 69 y al entrar la semana 70, la iglesia ya no aparece ahí en la semana 70. Ahora, la semana 70 es cuando empieza la gran tribulación y es cuando el pueblo de Israel es probado y toda la humanidad en sí es probada y los juicios de Dios vienen. Entonces, la iglesia está de acuerdo, o mejor dicho, está exactamente en los planes que habla, que revela Dios a su profeta Daniel en la semana 70 de Daniel. Y hay muchas evidencias que ya hemos visto las bases del rapto, y voy a dar como un pequeño bosquejo de lo que hemos visto y lo que vamos a ver para que podamos entender dónde estamos. Y vamos a ir a la pantalla y voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver lo que hemos hablado y vamos a ver en dónde estamos y lo que vamos a seguir hablando. Así que voy a poner un pequeño bosquejo. Y estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia o el arrebato de la iglesia. ¿Y qué es el arrebato? Hemos hablado eso en la clase anterior. Viene del griego arpazo, que significa quitar o remover, y se encuentra 18 veces en el Nuevo Testamento, así que es suficiente veces para poder ver que la Biblia es muy, muy clara al respecto de este tema. Y dijimos cuáles son las bases del arrebato, eso lo dijimos la clase pasada, y leímos estos pasajes, no lo vamos a leer ahora, nada más lo voy a mencionar. Primera de Juan 14, 1-3, Primera de Corintios 15, 51, 53, Primera Tesalonicenses 1:10, Primera Timoteo 6:14, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 17, y podemos mencionar muchos más pasajes, pero estos son suficientes para la clase, ya que nada más estamos viendo lo básico de la doctrina, no estamos profundizándonos mucho en este tema, pero vemos lo necesario como para saber que la Biblia sí habla del rapto y es muy específica al respecto. Luego dijimos también cuándo sucederá el rapto. ¿Cuándo sucederá? Y les dijimos que anotaran la fecha, y ahí está en Mateo 24, 36, 42, que no hay fecha, que dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora. También Santiago 5:8, Primera Tesalonicenses 5:6, Tito capítulo 2 verso 13, Apocalipsis capítulo 3 verso 3, Mateo 25:13, Hechos 1:7, Filipenses 3:20 y 21. Todos estos pasajes nos dicen que hay que estar alerta, que hay que estar preparados, que nadie sabe el día ni la hora y que debemos estar constantemente listos para poder irnos en el rapto.
Eso quiere decir que puede suceder a cualquier momento. Eso quiere decir que usted ya debe estar preparado, y si no está preparado, todavía puede prepararse, todavía no ha sido el rapto, todavía tiene esa oportunidad de prepararse para irse en el rapto. Así que una fecha concreta de cuándo es no está en la Biblia. A través de los estudios que yo he hecho y que muchas personas muy estudiosas más que yo pueden hacer de la Biblia, pueden estudiar profecía, pueden estudiar escatología, pueden estudiar la semana 70 de Daniel y pueden basarse en las matemáticas para hacer cuentas de cuándo más o menos va a suceder el rapto. Pero si la Biblia quisiera decirnos la fecha, lo diría sin tanto rodeo. Sabe que la Biblia es muy específica y la Biblia es muy clara y es muy no habla con un lenguaje muy sofisticado para que nosotros podamos comprenderlo, así que es muy entendible y si Dios quisiera que supiéramos la fecha, estaría claramente mencionada en la Biblia. Pero también, si Dios quisiera que supiéramos la fecha, como nosotros nos conocemos a nosotros mismos y Dios nos conoce a nosotros mismos, entonces muchos se empezarían a preparar para el rapto, por decirlo así, como mucho, tal vez una semana antes de que sucediera, y otros hasta el último día de que si se diera una fecha. Pero la Biblia no lo dice así. Y está muy bien que no lo diga, porque nosotros no nada más esperamos el rapto, sino que también como seres humanos, como frágiles que somos en la humanidad y como que el pecado ha hecho estragos en la humanidad, no tenemos la vida comprada o garantizada, podemos morirnos físicamente. Y imagínense si alguien no está preparado y se muere, pues ya se pasó esa oportunidad. Así que debemos de estar preparados por cualquier cosa, ya sea que la muerte nos alcance o venga el rapto. Nosotros estamos listos para ese gran acontecimiento que verdaderamente sucederá, y sucederá con un propósito, porque vienen muchos juicios contra la tierra y Cristo no quiere que la iglesia pase por todo ese gran sufrimiento que viene. Si usted ha visto, todo se está poniendo cada vez más feo. La ciencia ha aumentado, la tecnología, la medicina, el conocimiento humano, y aún así, en lugar de componernos, vamos empeorándonos. El mundo está en un caos y parece que con tanta ciencia, con tanto conocimiento, con tanta medicina, ahorita fuera el hombre más sano, menos enfermizo, hubieran menos enfermedades, menos catástrofes, pero vemos que no es así. Vemos que en lugar de eso se va poniendo peor. Y luego, entonces, ¿qué pasará para la iglesia en el rapto? Entonces, la iglesia, cuando se vaya en el rapto, ella estará en las bodas del Cordero. La iglesia seguirá a las bodas del Cordero, y ahí lo podemos ver en Isaías 54, 4, 6, como Dios da una similitud de unas bodas de Israel con Dios. Oseas también capítulo 2, 16 al 20, y como de la misma manera Dios hace una similitud, o cómo le podríamos decir, no similitud, tal vez una analogía del pueblo de Dios de Israel, que le hablaba como esposa a Dios, y asimismo Jesús a la iglesia. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 2, versos 19 al 20, y Apocalipsis 19, 6 al 10. Y esos, como no lo hemos visto, eso vamos a ver hoy en esta hora, y vamos a leer esos pasajes
pero le voy a dar todo el bosquejo para que vea usted lo que vamos a hablar hoy. Después de eso hablaremos el otro gran acontecimiento importante que sucederá para la iglesia, que es el tribunal de Cristo, solo para la iglesia. El tribunal de Cristo no es para todo mundo, es solo para la iglesia. 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 3:13 al 15 y Mateo 6:19 al 21. Y después de eso, entonces nosotros terminaremos esta clase y lo vamos a terminar con Apocalipsis 22:17. Así que no se preocupe si no apuntó estos pasajes, si no lo vio, porque vamos a verlo detalladamente. Así que entonces vamos a hablar de las bodas del Cordero. Y hay un simbolismo, dicen las notas, a la página, a lo último de la página 22, ya para entrar a la página 23, dice: las bodas del Cordero, el simbolismo de las bodas para Israel. Aquí vamos a hablar del simbolismo de las bodas para Israel, no para la iglesia. Y entonces dice en las notas: desde el Antiguo Testamento se conoce la metáfora del matrimonio como una manera de expresar la relación o la relación que existe entre Dios y su pueblo Israel. Por ejemplo, Dios consuela a su pueblo Israel diciéndole de esta manera en Isaías capítulo 54 del verso 4 al 6, que dice: no temas, pues no serás confundida. Fíjese cómo le habla Dios a Israel, a todo el pueblo, no a una persona, sino que a toda la nación, a todo su pueblo Israel. Dios le dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Así que aquí puede ver en este pasaje de Isaías, puede ver la metáfora, puede ver el simbolismo que Dios usa de un matrimonio entre Dios e Israel. Obviamente Dios está hablando a todo el pueblo de Israel, no nada más está hablando a los profetas, no nada más está hablando a una persona, sino que le está hablando a todo su pueblo. Luego podemos ver también en Oseas capítulo 2, verso 18 al 20, que está hablando la misma metáfora, el mismo simbolismo, y dice este pasaje de la siguiente manera: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo. Aquí, si usted no lo sabe, aquí le está hablando Dios acerca del milenio, de lo que la promesa que el pueblo de Israel tiene en el milenio. Así que le dice, recuérdese nuevamente, le está hablando a Israel, no le está hablando a la iglesia. Y dice Oseas 2, 18 al 20: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Así que aquí
Dios le está diciendo al pueblo de Israel que va a haber un día en que va a quitar arco, va a quitar espada y va a quitar guerra. En pocas palabras le está diciendo Dios a Israel: te desposaré conmigo y te voy a hacer habitar segura. Si usted conoce la historia de Israel, ellos no han tenido paz desde mucho tiempo atrás. No han tenido paz hasta hoy día. Así que si usted va a Israel, usted puede escuchar, puede ver al ejército israelí movilizándose. Usted puede verlos a ellos preparados. Usted puede escuchar guerras, bombas, muchas cosas alrededor de Israel. Y Israel siempre está en constante guerra. Nunca puede dormir en paz. Pero cuando llegue el milenio, Dios le da una promesa a Israel y le dice que hará pacto con el pueblo nuevamente y quitará la espada, quitará el arco, quitará la guerra, y dice: y te haré dormir segura y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hoy día muchas personas israelitas, aunque ellos lo conocemos nosotros como el pueblo de Dios, hay israelitas tremendos que son ateos. Hay israelitas rebeldes que no quieren saber nada de Dios. Y hay israelitas también en otras creencias de las cuales Dios le había dicho antes en el Antiguo Testamento que no deberían de creer, pero así ha sucedido, y en aquel día Dios los pondrá firmes, por decirlo así, y entonces ellos conocerán a Dios. Así que este es el simbolismo de las bodas para Israel, o el simbolismo del matrimonio para Israel, como Dios le habla a Israel, a la nación, y le dice que la desposará, y le dice que le empieza a hablar, dice: yo soy tu marido, dice en Isaías, y empieza a decir muchas cosas de estas. Entonces ahora vemos, o vamos a ver, el simbolismo de bodas para la iglesia. Ahora, de la misma manera que Dios utiliza para el pueblo de Israel, también lo utiliza Jesús para la iglesia. Y cuando uno dice nos vamos a ir a las bodas del Cordero, la mayoría de personas piensa en esta figura que tengo aquí mostrándoles. Piensa que ahí va a estar la iglesia como una novia vestida de blanco, sin manchas, sin arrugas, y que los ángeles van a estar alrededor de testigos, y Jesús va a recibirla y se va a casar y todo bonito. Y eso es lo que muchas personas dicen, que cuando la iglesia se va a ir a las bodas del Cordero, eso va a suceder. Pero déjeme decirle, eso no es así. Y le quise poner esta figura porque estas figuras son cristianas. O sea, personas cristianas hacen este tipo de figuras, y es lo que el hombre se imagina, y no lo estamos criticando porque es lo que el hombre se imagina. Cuando el hombre habla de una boda, es lo que el hombre está acostumbrado a hacer, a ver, a observar en la boda, y por eso la figura que está aquí representa eso, representa lo que el hombre piensa. Entonces cuando le dicen que la iglesia se va a ir a las bodas del Cordero, muchas personas se imaginan que va a pasar así. Pero ahora, ¿qué significa para Dios? ¿Qué significa para Jesús las bodas del Cordero? Esto es lo que el hombre piensa en su mente natural, en su mente limitada, en su mente humana. Pero ahora, ¿qué es lo que Dios piensa de las bodas? Entonces vamos a ver el simbolismo de bodas para la iglesia. Y dicen las notas, este mismo simbolismo se encuentra también en el Nuevo Testamento,
Jesús, hablando de sí mismo, se identificó como el esposo de los creyentes, como el esposo de la iglesia. Marcos capítulo 2, verso 19 y verso 20. Y dice de la siguiente manera: Jesús les dijo, aquí está hablando Jesús, dice, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora déjeme decirle lo que estaba pasando en este pasaje, lo que estaba sucediendo, porque algunos no saben de qué estaba hablando ahí Jesús, porque habla de bodas y porque habla de ayuno. En este pasaje de Marcos capítulo 2, versos 19 al 20, los discípulos de Juan Bautista y los discípulos de los fariseos se fueron a hablarle a Jesús, porque ellos decían: ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros tenemos que ayunar? Entonces ellos querían saber la razón. Y Jesús le responde, le dice de esta manera: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Cómo estaba Jesús cuando le hicieron esta pregunta? ¿Estaba acaso en una boda? ¿Estaban celebrando alguna boda? No. Él estaba simplemente con sus discípulos conversando, comiendo. Tal vez algunos les estaban haciendo preguntas, les estaba enseñando, estaba simplemente conviviendo con ellos cuando vienen estos otros discípulos del Juan el Bautista y de los fariseos y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan, pero nosotros debemos ayunar? Entonces Jesús les dice, en este ambiente que ya hablamos, dice Jesús: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Qué les estaba dando a entender Jesús? Les estaba diciendo: ahorita en este momento yo estoy con ellos, teniendo comunión con ellos, conversando, comiendo, bebiendo, conversando, hablando, enseñando, orando con ellos, orando individualmente. Entonces dice Jesús: ellos están de bodas y yo, el esposo, estoy presente con ellos, por eso no pueden ayunar. Así que, entonces, ¿qué entendemos con eso? Que para Jesús, una boda no es como esta figura. Una boda para Jesús no es esto. Una boda para Jesús es simplemente como estaba en ese momento, teniendo comunión con los cristianos, comiendo, bebiendo, hablando, enseñando, caminando con ellos, viéndolos reír, riéndose con ellos, tal vez haciendo bromas, qué sé yo. Todo lo que usted haga cuando convive con una persona, eso es para Jesús el estar de bodas. Entonces no es lo que es esta figura. No sé si me di a entender con esto pequeño que expliqué, pero si tiene dudas, recuerde que puede preguntar. Luego tenemos este otro pasaje de Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 10, y dice de la siguiente manera: y oí como la voz de una gran multitud. Aquí déjeme decirle que la iglesia ya está en el cielo. La iglesia no está esperando a ser arrebatada, ya fue arrebatada, ya están todos los cristianos juntos, ya está toda la iglesia junta, así que ya están todos santos, ya están todos con un nuevo cuerpo, ya están todos con un nuevo pensamiento, con una nueva unidad, por decirlo así, ya están todos en el Espíritu Santo. Y entonces le quiero decir eso para que usted pueda imaginarse lo que habla este pasaje. Entonces dice:
Apocalipsis 19, del verso 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que nos dice aquí este pasaje de las bodas del Cordero, y también nos dice: bienaventurados los que son llamados a la cena. Aquí nos habla la cena de las bodas del Cordero. Así que la iglesia va a estar en la cena de bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En pocas palabras, ese es testimonio de Jesús. Esto es algo verdadero, y nos dice que la iglesia se ha preparado y ahora está en la presencia de Dios, y está lista para las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Así que si usted está listo para el rapto, está listo para el arrebato, está listo para el traslado, entonces usted estará ahí en ese momento, en esas multitudes que habían en ese lugar. Ahí estaremos adorando a Dios, estaremos bendiciendo su nombre, estaremos en un ambiente celestial, en un nuevo lugar, y todo será precioso para nosotros. No habrá más llanto, no habrá más temor, no habrá más dolor, no habrá sufrimiento. Así que cuando la iglesia se vaya de esta tierra, cuando la iglesia sea tomada, sea arrebatada, entonces se irá no nada más, por decirlo así, para estar cantando, porque muchos dicen que vamos a estar cantando 24 horas. Y cuando las personas oyen eso, dicen: no, pues qué aburrido va a ser solo cantando 24 horas y no vamos a hacer nada. No, la iglesia va a estar muy activa, la iglesia va a tener mucho que hacer, y una de las cosas es de que vamos a estar en celebración, vamos a estar en las bodas del Cordero, en la cena de bodas. Ahora, no necesito explicar qué es la cena de bodas, porque usted ya conoce que es una cena. Así que, por eso cuando se hace la Santa Cena en la iglesia, cuando se celebra, cuando se dice hacer esto en memoria de mí, dice hasta que Él venga. En pocas palabras, cuando Él venga por su iglesia, vamos a estar participando de la cena de bodas, y ahí lo vamos a hacer todos juntos en armonía. Otra de las cosas que sucederá a la iglesia, o que pasará en la iglesia siendo ya arrebatada, estando ya en la presencia de Dios, será el juicio de los santos o el tribunal de Cristo. Muchos lo conocen como el Bimá de Cristo, muchos lo conocen como el juicio de los santos, y muchos lo conocen como el tribunal de Cristo. Así que le damos todos esos términos para que usted se familiarice con ellos, y cuando usted le digan de ello, usted sepan de qué están hablando. Ahora, este juicio de los santos no es un juicio para todas las personas.
no es un juicio para aquellos que murieron sin Cristo o aquellos que están viviendo sin Cristo. No, ellos tendrán su juicio a su debido tiempo. Primero, la iglesia tendrá el juicio de los santos o el tribunal de Cristo. Y aquí vamos otra vez a las notas. Vamos en la página 23. Y dice, este juicio no es para condenación. No será para condenar a nadie, ya que todos son salvos. Se le conoce como el tribunal de Cristo y es comparable a una ceremonia de premiaciones donde a los santos, o sea, a los cristianos evangélicos que fueron salvos, se les evaluará la calidad de las obras que hicieron en la tierra. Este no es un juicio para salvar o para condenar, no, ya somos salvos. Todo el que pase por este juicio ya está salvo por toda la eternidad. Así que en este juicio usted no debe de preocuparse de decir, ¿será que me voy a salvar? No, si usted se va en el rapto de la iglesia, ya es salvo, ya no hay más condenación para usted. Cristo lo redimió de los pecados, ya no hay que temer de la salvación porque Jesús se lo llevó y se lo llevó porque es salvo. Si usted no hubiera sido salvo, no se puede ir en el rapto de la iglesia, en el arrebato de la iglesia. Y para poder hacerlo, para que usted pueda ser salvo, tiene que nacer de nuevo, tiene que aceptar a Cristo y confesarlo y creer en su corazón. Este es el nuevo nacimiento y así se nace de nuevo. Entonces vamos a ver en dónde habla la Biblia de este tribunal de Cristo. Y dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. 2 de Corintios capítulo 5 verso 10. Dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que Pablo, cuando está hablando de eso, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué? Ahí da la explicación, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando dice sea malo, no está diciendo de todas sus maldades, de todos sus pecados que antes hacía, antes de venir a Cristo hacía, sino que está hablando más bien de las cosas buenas que tienen recompensa y las cosas que no tienen recompensa. A eso se le llama lo malo, las cosas que no tienen recompensa. Y dice Primera de Corintios capítulo 13 o capítulo 3 verso 13 al 15 y Primera de Corintios capítulo 3 en las notas está del verso 13 al 15, pero yo quise ponerlo de verso 12 para que usted pueda ver de las obras buenas y las obras malas que está hablando Pablo, que hace el hombre, por decirlo así. Entonces, para que tenga un mejor concepto, podemos ver los versos anteriores y saber exactamente de qué estaba hablando Pablo. Así que Primera de Corintios capítulo 3, verso 12 al 15 dice de esta manera: y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, si sobre el fundamento de Cristo o el fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta,
Fíjese bien, estas son obras y dice que la obra de cada uno será manifiesta. Ahora, antes de seguir leyendo, quiero que usted examine o usted medite en esto que dijo Pablo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, ahí está hablando de materiales sólidos y materiales que no son importantes, por decirlo así. Entonces, las obras buenas son como las piedras preciosas, el oro y la plata, pero las obras malas serían como la madera, el heno y la hojarasca. O si usted quiere considerar como madera como algo bueno, lo puede poner como bueno, pero el heno y la hojarasca definitivamente son obras que no tienen recompensa. Entonces, ya teniendo eso en mente, podemos leer otra vez el pasaje. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces dijimos que este juicio no va a ser para condenación, y por eso dice, este mismo será salvo, si bien él mismo será salvo, porque no va a haber condenación. Entonces, ¿de qué está hablando de heno y hojarasca? ¿Y por qué está hablando de que hay que probarlo en el fuego? Está hablando de que si usted ha sido cristiano, de que si usted ha estado en esta tierra no sé cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano, usted puede decirlo en su cabeza, decir cuánto tiempo tiene, si tiene 5 años, tiene 10 años, tiene 20 años, tiene 1 año, tiene 6 meses. ¿De qué manera ha obrado para Cristo en su cuerpo? ¿De qué manera ha servido a Dios? ¿Y esta obra tiene recompensa o no tiene recompensa? Muchas personas, déjeme decirle que muchas personas han servido a Dios de todo corazón, con todas sus fuerzas, con todo lo que tienen y con toda su vida misma. Se han dado a sí mismos para Dios, como lo vemos a Pablo. Pablo se daba a sí mismo para Dios. Muchos han sido misioneros en nuestros días, han ido de obreros, han ido de misioneros hacia otros lugares donde el evangelio no existe, donde son lugares, por decirlo así, muy fríos, muy calientes, son lugares donde no quisiéramos nosotros ir a pasar las vacaciones. Sin embargo, estas personas han puesto su vida y han ido para llevar el evangelio a esos lugares, y no solamente han llevado el evangelio, sino que han llevado bendición para esas personas que han compartido de lo que tienen, y las iglesias les manda a veces ropa, les manda comida a toda la congregación, a todas las personas de esos lugares. Ustedes los pueden ver en los lugares de México, donde hay lugares donde llegan misioneros. San Quintín, la iglesia ha ido a muchos, la iglesia donde yo voy ha ido a muchos lugares como San Quintín, como muchos lugares diferentes de ahí, de las partes de México, aún más al sur de México. Han llevado comida, han llevado palabra, han llevado enseñanza. Así que el evangelio ha ido a la par de la ropa y de la comida. Entonces,
Estas personas que se han dedicado a esto ciertamente han edificado sobre Cristo, y esa obra que ellos han puesto va a tener recompensa. Entonces, en este tribunal va a haber recompensa para ellos, y Dios va a recompensar a cada uno según lo que haga, lo que hayamos hecho. Muchas personas han sobreedificado sobre Cristo hojarasca lleno. O sea, en pocas palabras, hay personas que están en la iglesia que dicen: yo voy a hacer mi propio ministerio, y a veces no tiene nada que ver con un ministerio, y empiezan a trabajar en cosas vanas, aunque el trabajo en Cristo no es en vano, pero me refiero a que no es verdaderamente donde debería estar enfocado, y ahí está enfocado. Y entonces esas obras, cuando sea probado por el fuego, no tienen recompensa. Entonces, por ejemplo, las personas que están sentadas en la iglesia y no hacen nada, no sirven en la iglesia de ninguna manera, y es más, son los que a veces los que más critican, porque están observando todo. Pero no me voy a meter en ese punto, ya que se lo dejamos al Señor. Pero lo que queremos enfocar es de que todo lo que usted haga para Cristo, todo su trabajo va a tener recompensa, especialmente cuando usted se dedica a evangelizar y a ganar almas para Cristo, o tal vez no se dedica a evangelizar, pero gana almas para Cristo. Eso va a tener una gran recompensa. Luego dice el otro pasaje, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Perdón, hermano, que lo interrumpa, si estoy escuchando muy mal. ¿Se está escuchando despacio o se está escuchando? ¿En qué manera se está escuchando mal? Yo sí oigo bien, para mí sí está claro. Ok. Entonces vamos a seguir. Posiblemente hay algún problema por ahí con mi hermana. Pero si todos están escuchando bien, entonces vamos a continuar. Dice Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Se escucha muy mal, pastor. ¿Sí? No sé si hay alguien más que pueda confirmar si está escuchándolo bien o escuchándolo mal, pero... El mío está bien, hermano, está fuerte y claro. Ok. Entonces posiblemente es la conexión de mi hermana. No sé si puedes conectarse tal vez y conectarse otra vez. Tal vez eso pueda ayudarle. Y dice en Mateo 6, 19, 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, toda la obra que usted haga, todo el servicio que usted haga, usted está haciendo tesoros en el cielo. No sé si usted sabía esto. Cuando usted sirve en la iglesia de alguna manera, cuando usted lo está haciendo para Cristo, si usted se enfoca en Cristo, entonces va a tener un nuevo significado. Si usted se enfoca en los hermanos, entonces van a haber muchas cositas que no le van a ayudar, y tampoco a los hermanos le va a ayudar. Pero cuando usted se enfoca en Cristo, cambia la perspectiva, y entonces usted está haciendo tesoros en el cielo, y ahí donde está su tesoro, ahí estará su corazón. En pocas palabras, su corazón
estará siempre en Cristo cuando sirve en la iglesia. No sé si me doy a entender con esto, pero quiere decir que siempre, de cualquier manera que sirva, ya sea que evangelice, que le hable un alma de Cristo, ya sea que lo haga en algún ministerio en la iglesia, de alguna manera, tal vez en limpieza, tal vez en la música, tal vez de líder, pero puede hacerlo para Cristo, entonces su corazón siempre va a estar en Cristo y es cuando va a estar haciendo tesoros en el cielo. Así que las recompensas o el tribunal de Cristo es para recompensar a la iglesia. La iglesia no se va a quedar sin recompensas. Todo lo que usted haga va a tener una recompensa, y cuando la iglesia sea arrebatada, o mejor dicho, cuando la iglesia ya se haya ido en el rapto, una de las cosas que va a hacer, uno de los eventos que va a haber, es de que va a estar recibiendo recompensa por sus obras. Así que todo lo que usted ha hecho desde que usted aceptó a Cristo hasta hoy, tiene su recompensa celestial. Si usted hizo alguna cosa, alguna obra buena cuando no era cristiano, de seguro Dios se lo ha de haber pagado aquí en este mundo en una manera terrenal. Si usted hoy día me dice, y se lo digo porque muchas personas lo van a ver en YouTube, si alguno de ustedes en YouTube me dice, yo no soy cristiano, pero me gusta hacer buenas obras, le aseguro que Dios se lo va a pagar aquí terrenalmente, porque Dios no se queda con nada. Es más, Proverbios dice, hay un pasaje que dice, el que da al pobre, a Dios presta. Y Dios no se queda con nada, lo va a recompensar de la misma manera aquí en la tierra. Pero si quiere tener recompensas celestiales, si le quiere decir a Cristo, no me pagues aquí en la tierra, o si quieres bendecirme en la tierra, hazlo, pero yo también quiero recompensas en el cielo, eso nada más le va a pasar a las personas que han nacido de nuevo. Entonces, aquí a las personas que ya nacieron de nuevo, que se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, van a estar en las bodas del Cordero, en la cena de bodas, y van a estar también celebrando, recibiendo cada uno sus recompensas, y muchos lo ponen su corona, y no sabemos qué tanto va a haber de recompensas, pero sabemos que el cielo no es pobre, sabemos que Jesús no tiene cosas baratas, y sabemos que la recompensa que viene para la iglesia es muy grande. Así que si usted todavía no tiene tesoro en el cielo, si usted piensa que no tiene recompensa, entonces debería de empezar a trabajar. Hablamos de compromiso y carácter. Entonces debería empezar a trabajar, debería empezar a hacer obras que agraden a Dios, hacer tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo podamos tener no solamente una recompensa, sino que podamos tener muchas recompensas. El Señor pueda hablar, pueda darnos conforme a lo que hemos trabajado. Déjeme decirle que no sería justo que un misionero, aquí en el canal de YouTube tenemos historias, yo he puesto historias de misioneros, todavía estoy sacando una más, pero hay muchos misioneros donde dieron su vida, murieron su familia, su esposa, sus hijos, y últimamente murieron ellos dando su vida a Cristo por las misiones. Y yo creo que sería injusto que una persona así, de este calibre, podemos decirlo, o con este trabajo tan extenso, con esta persona que dio toda su vida para Cristo,
le puedan dar la misma recompensa a alguien que está en la iglesia, nada más está sentado y nada más está escuchando o siendo espectador de todo lo que pasa a su alrededor. Esto no sería justo y Dios es un Dios justo. Así que esto sería el tribunal de Cristo, eso sería el bimá de Cristo, eso sería, como dijimos la otra frase, el juicio de los santos. Nuevamente, déjeme recalcar, aquí no se condenará a nadie. Aquí nada más se recompensará, se abrirán los libros para ver las cosas que tienen recompensas y se probará todas sus obras, se va a probar todas ellas, se va a probar a través de fuego y las que salgan permanentes son las que tienen recompensa y usted recibirá una recompensa justo por todo lo que ha hecho aquí en la tierra. Y llegamos al final, así que para terminar, déjeme darles la línea de tiempo, déjeme decirle dónde estamos hoy día, para dónde vamos y de dónde venimos, por decirlo así. Entonces, en esta imagen usted puede ver la línea amarilla es la línea de tiempo. Y si usted puede ver la flecha blanca que está un poquito antes del rapto, ahí es donde estamos hoy día. La línea amarilla es la línea de tiempo. Y si usted ve la línea azul, es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel había sido exterminado, se había llevado cautivo y se esparció por todas las naciones, pero empezó en 1948. Nuevamente, la nación de Israel, lo que hoy conocemos como la nación de Israel, dio inicio en 1948. De ahí en adelante, aparece Israel otra vez en el mapa, en la línea de tiempo, y empieza a caminar junto con la iglesia. La línea que usted ve aquí roja representa a la iglesia de Cristo, a nosotros, y nosotros vamos aquí por donde está la flecha blanca. Y luego, cuando suceda el rapto, que es muy eminente, que en cualquier momento puede pasar, entonces la iglesia, usted ve la flecha para arriba, la iglesia se va a las bodas del Cordero, se va al juicio de Cristo o al juicio de los santos o al tribunal de Cristo, como quiera llamarle. Y mientras la iglesia está celebrando las bodas del Cordero, la cena de bodas y las recompensas que Cristo tiene para nosotros, mientras esto esté pasando en los lugares celestiales, en la tierra va a estar pasando la gran tribulación, que son 7 años, y está dividido en 3 años y medio de paz, una paz que no es sólida, una paz, un engaño de paz, y luego 3 años y medio que va a ser de verdaderos juicios que vienen de Dios, que no ha habido ni va a haber después de esto. Va a haber juicios contra la tierra y todos los que estén aquí van a pasar esos grandes juicios, y la iglesia no va a pasar por ellos porque va a estar en los lugares celestiales en las bodas del Cordero. Pero si usted nota la línea azul, Israel sí va a pasar por la gran tribulación. Es más, Israel va a ser probada en la gran tribulación, y luego cuando se lleguen estos 7 años, cuando se llegue el final de la gran tribulación, entonces viene el Armagedón, y se
el anticristo con el falso profeta reúne a los ejércitos de la tierra en contra del Cordero, en contra de Jesús, y lo retan, y es cuando Jesús vuelve a la tierra en la segunda venida, y por eso ve la flecha otra vez para abajo, volviendo a la tierra en la segunda venida. Y cuando Jesús venga de vuelta a la tierra, dice la Biblia que con la espada que sale de su boca, o sea, con su voz, eliminará al falso profeta y al anticristo, y los enviará desde en ese instante, los enviará al lago de fuego. Entonces ellos van a estrenar el lago de fuego, y después la iglesia empieza a los 1000 años, que es el milenio, empieza a reinar sobre la gente, sobre el pueblo de Israel. Jesús va a poner sus bases en Israel. Dice la Biblia claramente que sus pies van a pisar el monte de los olivos, y él se va a partir el monte de los olivos en dos, diciéndonos que su headquarters o su reinado va a ser de Israel, de Jerusalén, hacia todas las naciones, y la iglesia va a estar con Cristo reinando a toda la gente que salió con vida después de la gran tribulación. Y el pueblo de Israel, entonces se va a cumplir ese pasaje que leímos de Oseas, que en ese tiempo ya va a tener paz. Dios va a permitir que Israel pueda dormir segura. Se le va a quitar todo barco, toda guerra, toda arma, se va a quitar. Jesús va a ser el rey de reyes reinando, y va a ser un rey de paz. Va a traer paz para este mundo, va a poner todas las cosas en orden. Todo el desorden que hay hoy día se va a acabar, y Jesús va a reinar con mucho orden en el milenio. Si usted ve este mapa, podríamos decirlo así, después del milenio, a los 1000 años, aquí cuando sea la segunda venida, también va a ser atado el Satanás y sus ángeles. Va a haber una gran batalla en los cielos, donde Miguel, el arcángel Miguel, va a estar peleando contra Satanás y sus ángeles, y va a ser derrotado Satanás y va a ser encarcelado por 1000 años. Cuando termine el milenio, Satanás va a ser suelto y va a salir a hacer un desastre sobre los que habitan en la tierra. La iglesia no va a ser afectada, porque la iglesia ya es salva eternamente. Así que el diablo ya no va a poder confundir a la iglesia, ya no va a poder engañar a la iglesia, pero lo va a hacer sobre las personas que vivan en el milenio. Y entonces después de eso viene el gran juicio, o el juicio del gran trono blanco, y ahí es donde se va a juzgar a todas las personas que murieron sin Cristo, y a los que viven sin Cristo se van a juzgar. Se les va a dar su sentencia, y después de que se les dé su sentencia, se va a ser enviado al lago de fuego, donde estarán eternamente en ese tormento, y la iglesia no va a poder ser más engañada. La iglesia se va a ir eternamente con Dios, va a estar donde Jesús esté, ahí estará, y reinando con Cristo, por decirlo así, porque nosotros no somos la única creación de Cristo. Así que ahí estaremos en la eternidad con Jesús. Y luego pues llegamos a la conclusión. Apocalipsis 22:17 dice de la siguiente manera: y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y si usted oye esto, y si usted es la iglesia, también diga, ven. Y aquellos que todavía no son iglesia, pero tienen sed, vengan antes de que esto acontezca y tome del agua de la vida gratuitamente, que todavía hay oportunidad para ello. Así que llegamos a la conclusión de la clase y no sé si tienen alguna pregunta. A veces es mucho lo que se puede dar en tan poco tiempo y a veces escatología es un poco complicado, pero tratamos de hacerlo lo más, por decirlo así, lo más comprensible, lo mejor que podamos, lo más entendible, para que usted no se confunda, para que usted pueda entenderlo. Y pues le dejo el tiempo para que si tiene alguna pregunta pueda hacerlo, y si no, vamos a concluir la clase. Amén. Ya que no hay preguntas, entonces vamos a hablar el día lunes. Déjenme terminar aquí la grabación para seguir hablándoles de lo que va a ocurrir después, pero vamos a terminar la grabación, así que el Señor les bendiga a todos los que están viendo el video.